Bueno, el acta de la sesión número 19 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La correspondiente a la sesión número 20 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Y a continuación el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido copia de carta enviada al ministro de Obras Públicas por parte de la Asociación de Ribereños del Río Cachapoal, Pichidegua, por problemas que se han suscitado en la concesión del Camino La Fruta, ruta G66, y la Dirección de Concesiones del Ministerio. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? ¿No? Pasamos entonces al varios diputado Hugueño. Sí, gracias. Solamente entregar un informe por un camino mal estado que nos dicen de las sesiones para que vaya diciendo al ministro de Obras Públicas y con copia de vida. Perfecto, diputado Hugueño. ¿Sobre varios? ¿Ofrece la palabra? Ahí va. ¿Varios? Gracias. Ahí está lo del La diputado. barcaza del Inco. La lancha. Diputado Mulet. Gracias, señor presidente. Un tema varios. Señor presidente, estuve en la localidad de Alto del Carmen, la comuna de Alto del Carmen, en la localidad de La Vega, donde se hicieron unos trabajos muy importantes de lagunas preventivas para evitar los desplazamientos de cantadoras, digamos, para evitar aluviones. Un trabajo muy interesante, pero el vertimiento de las aguas abajo, digamos, voy a ser textual en esto pasado, un camino público, a juicio de la comunidad no está bien terminado porque invade unos potreros y eventualmente algunas viviendas que hay allí. Entonces solicito que se oficie a la Dirección de Vialidad y a la DOH, ya, al Ministro de Obras Públicas, para que estas divisiones, Vialidad y Dirección de Obras Hidráulicas, tomen nota de la situación y corrijan si es que hay una situación anómala como la vi con mis propios ojos en ese lugar, que es comuna de Alto del Carmen, la localidad de La Vega, Quebrada de La Vega. Gracias, eso, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Mulet. ¿Varios? Bueno, yo quisiera en este punto hacer ver una situación que me parece gravísima, vinculada al Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que es algo que hay que tratar con el ministro en la próxima invitación que ya fue extendida, ¿cierto, señor secretario? Sí, vamos. Perfecto. Para el 29. Para el 29. Esto dice relación con lo que hoy día es la más grande obra pública que se está ejecutando en nuestro país y probablemente una de las más grandes de nuestra historia, que es el puente sobre el canal de Chacao, donde la Contraloría General de la República ha efectuado reparos importantes en torno al ex inspector fiscal de esta obra por fallas en la determinación del hormigón, del volumen de hormigón que se tenía que usar para esta obra. Hay una fotografía que muestra, se las puedo mostrar acá, uno de los pilares, donde evidentemente hay fisuras y daños que obviamente por tratarse de una obra de esta envergadura, de los montos involucrados, y donde además estamos hablando de que en el futuro vamos a cruzar el mar, digamos, no es menor, digamos, la situación de seguridad que se vive ahí. Y por tanto es relevante que el Ministerio pueda aclarar la situación principalmente vinculada a los controles de calidad en cuanto a los hitos fiscales que se están realizando en esa obra, y por supuesto también atender diversas quejas y denuncias que han realizado algunos sindicatos de trabajadores que laboran en esa obra en torno a falta de seguridad y de condiciones que son básicas para trabajar en una obra que es considerada además de alto riesgo. Entonces, creo que eso es importante de tener claro de cara a la citación del Ministro de Obras Públicas. Bien, está citado ya. Sí, lo agregamos digamos, a los puntos de conversación. Sí, porque son varios ¿Puedo hacer una temas. observación por lo mismo? Para que el Por supuesto, ministro diputado. complemente, que es algo que me da vuelta en la cabeza hace muchos días y quiero, ojalá se incorpore en la citación, que es incorporar la variable de control ciudadano en las obras públicas.
así como se hace muy bien hoy día en viviendas, ¿ah? En la participación, particularmente en la vivienda social, los comités organizados, cuando hay organización, hay participación previa, en fin, terminan siendo los mejores fiscalizadores en la ejecución de las viviendas sociales. Y creo que en obras públicas lo que no hay es un control social, control ciudadano. Lo planteo para que el ministro nos dé una aproximación sobre ese tema, si hay interés o no en avanzar. Quizás en materia pudiera ser materia de ley incluso. Entonces, incluso, sí, claro, sí. Pero creo que es bueno pedir su opinión. Perfecto, lo agregamos. Diputado Badilla. Lo que plantea el diputado Mulet. Yo estoy en la Comisión de Vivienda y es un proyecto que se está tramitando al respecto, no es que sea ley hoy día, nada más. Ya. Perfecto. Hecha la aclaración entonces. Bueno, la presente sesión tiene el propósito de trabajar y tratar la siguiente tabla. En primer lugar, el proyecto de origen en moción de las diputadas señoras María Luisa Cordero, Lorena Fríes, Carla Morales, Erika Olivera y Jimena Sandoni, de los diputados señores René Alín, José Miguel Castro, Marcos Iravaca y Alberto Undurraga. Este proyecto está calificado con urgencia simple. Modifica la ley 18.290 de tránsito para suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile. Esto es boletín número 150-16-15. Para estos efectos está con nosotros el subsecretario de Transportes, don Cristóbal Pineda, a quien saludo y la bienvenida. Y además en la tabla esperamos poder trabajar hoy día el proyecto presentado en moción de los señores Aedo y Undurraga, don Alberto, y la diputada señora Pérez, doña Joana, que modifica también la ley 18.290 de tránsito para regular la restricción vehicular por razones de congestión. Para estos efectos también nos acompaña el subsecretario. Se ofrece la palabra sobre este punto, subsecretario, sobre el primer punto en tabla, entonces el proyecto que establece suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos en nuestro país. Presidente, ¿usted dio la palabra o va a hablar primero el subsecretario? Le doy la palabra al subsecretario primero y luego abrimos la... Ya, es que no es pregunta, yo antes, si usted me permite, solamente agradecer. Sí, gracias. Diputado Castro. Lo que pasa es que este es un proyecto, sí, este es un proyecto que fíjese que nosotros se lo planteamos al subsecretario y nobleza obliga, yo creo que el que le hayan puesto algún grado de urgencia, que lo hayan considerado, es importante porque está pensado 100% en la seguridad ciudadana. Hoy en día los narcos andan con patentes completamente adulteradas, o sea, sin patente y adulteran las facturas, y en ese sentido yo lo único que me queda es agradecerle al Ejecutivo. Era para eso, nada más. Eso. Muchas gracias, señor subsecretario, y también a su equipo, y al equipo del Ministerio, y por supuesto al ministro. Gracias. Gracias por sus palabras, diputado Castro. Entonces, subsecretario Pineda, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Agradezco también las palabras del diputado Castro. Solamente hacer un poco de historia de este proyecto de ley. Efectivamente, la moción que está acá era parte de otro proyecto más grande, que es el proyecto de ley CATI, pero justamente, y dado que todavía se está discutiendo el proyecto de ley CATI, esta parte del proyecto hemos tomado y rescatado solamente la parte de la exigencia de las patentes, o la excepción más bien a la exigencia de las patentes, como un proyecto nuevo, en el sentido de abordar la problemática de seguridad delictual. Así que voy a tener una pequeña presentación ahora. El esquema es muy simple. Primero, una revisión de la moción. En segundo lugar, el problema que busca solucionar esta moción, y también algunas propuestas de mejora que nosotros vemos desde el Ejecutivo. El proyecto de ley lo que hace es sustituir el numeral tercero, el inciso primero, el artículo 54 de la Ley del Tránsito, que indica en un principio que esta ley, o más bien este inciso, indica que los vehículos nuevos pueden circular por un periodo de 5 días sin patente desde el momento en que son comprados en alguna automotora. Específicamente acá dice en una firma importadora, en una armaduría o un establecimiento comercial. Por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley, cuyos diputados mocionantes son los que están ahí indicados a la derecha de la lámina,
indica que en este caso los vehículos podrán tener o podrán transitar por la vía pública por un tiempo no superior a 5 días con la factura solo aquellos vehículos que se han internado al país, o sea que no se han comprado en alguna firma comercial. Mientras que los vehículos nuevos cuyos propietarios lo adquieran en una firma importadora, en una armaduría o en un establecimiento comercial, de ninguna manera van a poder circular sin patente y por lo tanto solo van a poder sacarlos de este establecimiento comercial una vez que tengan la patente instalada. Ese es el proyecto de ley que se presenta en este caso. El problema que tenemos hoy, que busca justamente solucionar esta moción, es que hoy día vemos un incremento de la circulación de vehículos sin patente. Dado que la legislación actual permite que un vehículo nuevo pueda circular sin patente por 5 días, esto para efectos de ir a inscribir el vehículo en el registro civil y obtener obviamente la placa patente en el vehículo, se permite estos 5 días. El problema que queda en ese caso es que los vehículos que hoy día circulan sin patente, uno podría decir que efectivamente pueden caer en esta causal o podrían caer en otra causal, ¿cierto?, de esconder la patente, ya sea por motivos de seguridad, o derechamente incurrir en algún hecho delictual, o simplemente saltarse lo que es los peajes, los pórticos del TAC en el caso de autopistas concesionadas. Lo que dice la ley hoy día, justamente como decía antes, indica que en este inciso tercero los vehículos nuevos cuyos propietarios lo internen al país o lo adquieran en una firma comercial, ya sea en importadora, armaduría o un establecimiento, pueden circular por la vía pública por un tiempo no superior a 5 días con la factura. Eso es lo que hoy día está habilitado en la ley de tránsito. El hecho de que exista esta excepción entonces dificulta la fiscalización porque es posible considerar que ciertos vehículos pueden circular sin patente de manera lícita bajo esta causal. Por lo tanto, lo que hace esta moción es eliminar esta excepción a fin de que no exista ninguna excusa para que los vehículos transiten sin patentes por la vía pública. Como dije antes, la circulación de vehículos sin patente tiene dos ramificaciones. Primero, un tema de seguridad pública en las vías, y ahí estamos en coordinación con el Ministerio de Interior y en particular con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hace aproximadamente un mes atrás se conformó una mesa de robo de vehículos a partir de la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderado por el subsecretario, donde estamos una serie de instituciones, entre ellas la Subsecretaría de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, la PDI, Carabineros, los municipios, porque se ha visto un incremento muy fuerte en el robo de vehículos a partir de una serie de modus operandi, como pueden ser los portonazos, los abordazos. Por lo tanto, es una preocupación que tenemos como Ejecutivo y estamos trabajando en forma interinstitucional en ese caso. Y lo que ellos nos han pedido explícitamente a nosotros como Ministerio había sido justamente abordar este proyecto de ley y darle celeridad. Como dije antes, esto era parte de una ley que está en discusión, que es la ley CATI, pero nos parece importante poder abordarlo con mucho mayor celeridad. Por otro lado, la segunda ramificación que también nos ha indicado el Ministerio de Obras Públicas es un alza en los vehículos que sin patente circulan por vías concesionarias. Y en ese caso no hay forma de identificar al vehículo y hacerle el cobro del peaje o el TAC en ese caso. Así que también ha sido una solicitud explícita del Ministerio de Obras Públicas. Nuestra propuesta de mejora incorpora 3 puntos a este proyecto de ley. Nos parece que es un buen proyecto que deberíamos abordarlo en esta comisión. Sin embargo, hay 3 puntos que nosotros decimos que permitirían mejorar este proyecto. En primer lugar, eliminar los 5 días de permiso para circular sin patente solo en vehículos livianos y medianos nuevos. En este caso, lo que nosotros quisiéramos introducir es una indicación para exceptuar los vehículos de alto tonelaje, dado que estos vehículos no llegan a los establecimientos comerciales en camiones, sino que tienen que autotransportarse, digamos. O sea, desde el momento en que llega un camión acá al puerto, ya sea San Antonio, Valparaíso o cualquier puerto de Chile, para llevarlo al establecimiento comercial son los propios conductores que mueven estos camiones para llevarlo hasta la concesionaria. No ocurre lo mismo en los vehículos livianos y medianos, los cuales son cargados en camiones transportadores y por lo tanto no necesitan circular por la vía pública sin patente. Distinto el caso de los vehículos de más alto tonelaje que se tienen que autotransportar hasta, o por sus propios medios, hasta los establecimientos comerciales.
En segundo lugar, hay otro aspecto que nos parece una propuesta de mejora que tiene que ver con el uso de patentes provisorias. Hoy día los municipios pueden emitir patentes provisorias por un máximo de 5 patentes al año y bajo condiciones fundadas pueden ampliarse a 10 patentes por parte de los municipios. Ahí hay un espacio también donde podemos restringir el uso de patentes provisorias, no eliminarla completamente porque siempre hay causales bajo las cuales van a necesitar este tipo de patentes provisorias, sobre todo en temas, por ejemplo, de la prueba de vehículo o algunos pilotos que necesitan tener patentes provisorias, por lo tanto no nos parece razonable eliminarla completamente, pero sí restringir el uso de estas patentes. Y por último, hay otro espacio que nosotros vemos, avisoramos de mejora que tiene que ver con las motocicletas que han entrado en los últimos años sin homologación. Son motocicletas que no han pasado por nuestro proceso de certificación en el 13B que tenemos como ministerio, por lo tanto no sabemos si cumplen la normativa vigente. No se venden como vehículos, sino que más bien se venden como un artefacto de tipo comercial, que pueden ser triciclos o cuatriciclos de carga usualmente, y por lo tanto no tienen patente hoy día, no tienen ningún tipo de homologación. Lo que estamos proponiendo nosotros es otorgar un plazo para que estas motocicletas se puedan regularizar, en ese caso incluirlo dentro de este proyecto de ley. Como dije antes, este proyecto de ley tiene una serie de coordinaciones, ya estaba en coordinación con el Ministerio del Interior, con la Subsecretaría de Prevención del Delito en particular, con el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Concesiones por el uso de los pórticos en vías concesionarias, y también con el Registro Civil, que es un actor fundamental en este proyecto de ley, dado que ellos son los que inscriben el vehículo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y también emiten las placas patentes. Por lo tanto, hay que verificar en ese caso la factibilidad, sobre todo en los tiempos involucrados en el momento en que una persona compra un vehículo, cuánto tiempo puede demorarse el registro civil en emitir las patentes y que estas patentes lleguen a los concesionarios de tal manera que las personas que compren autos nuevos puedan retirar el vehículo con la patente instalada. Eso es una coordinación y una consulta que tenemos que hacer al registro civil en ese caso, de tal manera que el proyecto de ley sea concordante y coherente entre sí. Así que muchas gracias, presidente. Quedamos atentos a las consultas, a las preguntas de la comisión. Gracias, subsecretario. Se abre entonces la palabra para consultas, comentarios, observaciones. Por favor, diputado Mulet. Bueno, hay varias cosas que se van a modificar. En lo primero que quisiera saber, que creo que es muy importante ir adecuando las legislaciones y las exigencias de acuerdo a los antecedentes que hoy día hay y que facilitan, ¿cierto?, la comisión de determinados delitos. Situaciones que no se previeron con anticipación y que quizás era imposible de prever, digamos, así que creo que está muy bien en ir adecuando la legislación en ello. Solo dos cosas que se me vienen ahora, digamos, que me interesa precisar con claridad. He visto mucho el uso de esas motos triciclos, y la usan muchos pequeños emprendedores en la feria, la sustituyeron de alguna manera de los triciclos, generalmente de los carros que se usaban de una u otra forma para desplazar sus productos. Son muy populares, y creo que es bueno regularlas, pero en ningún caso prohibirles, digamos, porque les ha permitido, sobre todo a gente de más edad, no tener que cargar en su propio cuerpo, en sus propias manos, muchas veces los productos que venden en la feria y en otros lugares. Se han popularizado mucho, entonces creo que eso está bien. El señor subsecretario plantea, ¿cierto?, más bien la regularización, la inscripción, ponerle la patente. Si se fija un valor, ojalá que sea un valor muy mínimo, porque son personas casi todas que no tienen acceso a un vehículo mayor. Me gustaría saber eso, digamos, también. Eso es un tema que me interesaba plantear. Se me fue la onda respecto de otro tema que quería plantear. Ya me acordaré. Ya volverá la onda. Gracias, diputado Mulet. El diputado Castro y luego el diputado Coloma. Gracias, señor presidente. Me gustaría consultar si es que en esa misma línea las motocicletas bajo 125 cc en el fondo son las que
estábamos conversando. En el fondo son de muy, muy bajito caballaje. Y lo otro con respecto a las motocicletas o bicicletas eléctricas, no podrían caer dentro de esta categoría, porque la verdad es que las bicicletas eléctricas o estas motonetas eléctricas que son de muy, muy bajito caballaje, o el tipo, qué sé yo, que andan, qué sé yo, las personas que tienen algún sobrepeso y andan en estos como scooter, para no caer tampoco en la sobreregulación. No sé, es solamente eso. Gracias. Gracias, diputado Castro. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. Hoy me estoy justo cambiando al computador. Diputado Ahí sí, Castro, perdón. diputado Castro, ¿puede bajar la manito, por favor, para evitar confusiones? Ya, diputado Coloma. Sí, muchas gracias. Primero agradecerle la presentación del proyecto, y es un proyecto que valoro mucho, y agradecer que el Ejecutivo también quiera incorporarlo. A mí me gustaría aprovechar de pedirle al Ejecutivo que podamos incorporar algunas cosas, porque por una parte está los vehículos que circulan sin patente, pero por otra, creo que hay como tres realidades que uno se topa en la autopista. A mí me toca transitar por mi distrito por muchas autopistas concesionadas. La primera es de las personas que tapan la patente con mascarilla o con algo al efecto. ¿Ah? Eso es algo que está ocurriendo, y que, si bien está la patente instalada, no solo no permite el cobro, que para estos efectos honestamente no es lo que más me importa, sino que impiden conocer la patente. Y eso es grave, porque en caso de que una persona cometa un delito o un accidente, no hay cómo perseguirlo. Segundo, que hay distintos mecanismos para poder, entre comillas, ocultar la patente. Por ejemplo, quienes ponen, me ha tocado ver algunos camiones que ponen unos focos de mucha potencia justo arriba de la patente. Y eso hace imposible verlo. Entonces está la patente en el lugar correcto, pero con un foco que impide poder ver la luz. O también hay otros mecanismos que permiten, eh, eh, ¿cómo decirlo?, enchuecar la patente, no sé cómo decirlo, alzarla, moverla, para que no solamente los pórticos no puedan cobrar, sino que también la persona que va atrás no puede hacerlo. Y en tercer lugar es cuando, también por el uso de las patentes provisorias, se saca la patente del lugar donde tiene que ir, y se pone en los vidrios. Porque eso, lo que ocurre es que cuando se circula por una calle va en el vidrio, y cuando se entra a una autopista, o no solamente autopista, sino lo digo solo por el control de las concesionarias, o cuando se puede cometer un delito, se saca la patente porque en total está en el parabrisas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una legislación un poquito más global respecto a las personas que ocultan las patentes, porque efectivamente la posibilidad de cometer delitos en autos que no llevan las patentes es muy alto, como así aquellos los tapan, los esconden o impiden su visibilidad normal. Y creo que estos son tres hechos que me toca ver, al menos a mí, a diario en la autopista. Y lo último es que estamos con un problema también en las sanciones por este tema, porque hoy día es mucho más barato pagar la multa o el parte que, que las consecuencias que tenga no tener patente. O sea, hoy día las personas eh, se paga muy rápido, por decirlo, el parte, sale mucho más barato andar sin patente, que ya sea pagar tag, o que alguien que haya cometido algún delito correr el riesgo que lo paren. Yo creo que también tenemos que ver un tema de multas asociado a este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Yo tengo una pregunta que es bien sencilla. ¿Qué pasa si me No sé, roban la patente? no sé si pueden sacar la presentación para poder conversar, porque quedo puesto el gracias a los Gracias. que Ya. estamos en Sí, telemático. Gracias. Gracias, diputado Coloma. Mi pregunta, subsecretario, es súper concreta y puede ser un poco inocente, pero la hago igual. ¿Qué sucede si me roban la patente? ¿Voy a quedar fuera de circulación, o con el hecho de haber hecho la denuncia, digamos, se me va a permitir mientras tramito la nueva placa, mientras se instala, qué sé yo? Quizá eso podría estar previsto en esta normativa. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Diputada Nullao. Señor subsecretario, quisiera preguntarle lo siguiente. Lo que decía el diputado Mulet con respecto a las motocicletas.
¿qué estadística tienen ustedes para señalar de que se debe legislar con ellos, donde dice usted que han ingresado, no sé, habrá un número para eso, y que estos se encuentran sin homologación? Me preocupa porque son personas que no están contaminando, que lo más probable estén tal vez con alguna dificultad en las pistas, pero que si se les obliga prontamente a tener sus patentes, se van a establecer plazos. Ellos cuentan con alguna organización o ninguna para que también puedan ser ellas escuchadas por el Ejecutivo. Es una pregunta que tengo con respecto a las motocicletas. Y por otro lado, dentro de las mejoras que usted plantea, eh, ¿qué tipo de sanciones van a existir para aquellas personas que no tengan la patente única en los tiempos que usted está señalando? Y para todos aquellos 3 casos que planteó el diputado Coloma, si es que aquellos también pudieran considerarse dentro de eh, las situaciones dificultosas, o es la cuarta o quinta o sexta, en las cuales se señale de que efectivamente hay muchas personas que buscan cualquier forma de poder cubrir aquellas patentes. Eso era mis preguntas. Y también si es que estas van a tener a lo mejor algún lugar indicado, dado el análisis y el cuestionamiento que hacía el diputado Coloma en poder contribuir a este debate, si es que se va a fijar una parte en la que ellos no la pueden estar moviendo permanentemente respecto a la situación de las patentes. Gracias. Gracias, diputado Nuñado. Diputado Bobadilla. Presidente, bueno, yo creo que todas las consultas son importantes, pero yo le solicitaría, por su intermedio al subsecretario, si se puede, conocer en concreto, yo sé que vamos a discutirlas después, las indicaciones, pero la propuesta que tendría el Ejecutivo respecto de las motocicletas, porque se habla de las mejoras. Una mejora sería esto. ¿Qué es lo que se propondría como Ejecutivo en concreto respecto a este tema? Gracias al diputado Bobadilla. ¿Ninguna otra palabra? Subsecretario, entonces. Diputado Mulet, y luego el subsecretario. Creo que tiene que ver con esto. Entiendo que en la ley que promovió y reguló el uso de la bicicleta y otros vehículos eléctricos de menos de determinado caballaje, entiendo que ahí está el límite, ¿cierto? O sea, hay vehículos eléctricos a motor y a tracción humana que no necesitan placa patente para circular. Entonces me parece que ahí se produce el problema, donde hay vehículos que están cumpliendo esas características y resulta que se están transformando más allá de andar en las ciclovías, sino que andan en las calles también. Entonces creo que ahí, si nos recuerde el subsecretario cuál es la norma que establece quienes deben pagar patente y circular por las vías para los vehículos motorizados en general, y quienes quedan en la ciclovía, que son los que no tienen que sacar patente, no obstante tener motorización eléctrica o a combustión u otra. Para que parte de ahí, para recordarnos y cuál es la idea de incorporar, ¿cierto?, a sacar patente, placa patente, a algunos que hoy día no tienen la obligación de hacerlo porque están cumpliendo la ley. Sí. Gracias, diputado. Ahora sí, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Sí, a ver, en la ley de convivencia vial se estableció un límite que era justamente lo que decía el diputado Mulet, que son los vehículos bajo una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Los vehículos que alcanzan una velocidad menor a eso se consideran ciclos y por lo tanto quedarían exceptuados de cualquier tipo de patente. Acá lo que estamos nosotros proponiendo es, hoy día tenemos en las vías públicas, tenemos vehículos que han sido importados, internados en el país como triciclo o cualquier otro ciclo más bien, pero sabemos que alcanzan velocidades mayores a esa. Hay otra condición que tiene que ver con la potencia que pueden alcanzar estos vehículos, que si mi memoria no me falla eran 250 kilowatt hora. Me puedo estar equivocando quizá porque no tengo el número a la mano, pero
también está ese límite en cuanto a los vehículos eléctricos. Nuestra preocupación tiene que ver con los vehículos que quedan fuera de esta norma y que hoy día no están homologados, por lo tanto no tienen permiso de circulación, no han pasado por un proceso de certificación en nuestro 3CB, ni tampoco pagan ningún tipo de permiso de circulación, ni tienen algún certificado de revisión técnica. Y por lo tanto, estando fuera de ese marco normativo que hoy día ya se establece en la Ley de Convivencia Vial, están en forma absolutamente irregular. Lo que nosotros proponemos es establecer un plazo de 12 meses a partir de la promulgación de esta ley, para obtener un certificado de revisión técnica y un permiso de circulación respectivo. Ahora, dado que estos triciclos, por la potencia que tienen o la velocidad máxima que pueden alcanzar, es probable que tengan un permiso de circulación más bien bajo. O sea, no, en ningún caso acá estamos apuntando a un vehículo o las características de un vehículo liviano, sino que sabemos que son vehículos utilitarios que muchas veces se trabajan o lo utilizan para el transporte de mercancía, ya sea en feria o el reparto en delivery en los distintos hogares, así que en ningún caso sería un permiso de circulación tan alto, que era una de las preocupaciones que expresaba la diputada Nullado. Creo que con eso también respondo la duda que tenía el diputado Castro. Los bici y los scooters quedarían fuera de esta normativa, en el entendido en que alcanzan velocidades menores a 25 kilómetros por hora, así que tampoco estamos apuntando en ese aspecto ni a las bicicletas eléctricas, ni a los scooters tampoco, quedarían fuera de esta normativa. Ahora, con respecto a lo que indicaba el diputado Coloma, la ley del tránsito ya contempla una sanción por esconder o adulterar la patente. Obviamente estamos abiertos a discutir si esa sanción es la adecuada o no, si a lo mejor hay que subirla, es parte de la discusión, pero sí hay que recordar que ya hay una sanción y ya la ley del tránsito lo contempla en ese caso. Pero totalmente disponible a discutirlo, diputados, si es que eso también fuera considerado en la discusión. Y eso incluye no solamente tapar la patente con mascarillas, como hemos visto últimamente, sino que también adulterarla, que es doblarla, cambiarle los dígitos, ¿cierto? Que son cosas que hemos visto en el último tiempo. Con respecto al robo de las patentes, que es lo que indicaba usted, presidente, cuando hay un robo de patente y una persona tiene que solicitar la reemisión de las placas patente, el registro civil ya emite unas patentes provisorias, que son unas patentes de cartón, y que se ponen justamente o en la luneta trasera o en el parabrisas delantero, y que permiten a estas personas en el intertanto donde están esperando con las placas patentes definitivas, les permite circular. Así que esa disposición ya existe dentro de la ley. No tienen que esperar a que se emitan las patentes definitivas por segunda vez, sino que pueden circular con estas patentes provisorias, así que eso ya está contemplado dentro de la ley. Y lo último, con respecto a estadísticas que indica la diputada Nullado, efectivamente acá no tenemos estadísticas, podemos hacer la consulta. Yo imagino que en aduanas podrían tener el tipo de estadísticas que está solicitando usted para saber cuántas motocicletas o triciclos han ingresado a través de aduana. La verdad es que nosotros, como no está dentro de nuestra competencia, no tenemos números en el ministerio, pero sí podemos hacer la consulta a ver si aduanas podría tener ese tipo de información. Lo único que nosotros vemos es lo que vemos en materia de fiscalización a través de nuestro Programa Nacional de Fiscalización, que nos indica que efectivamente el número de vehículos sin patente y que estarían incumpliendo la norma ha sido sostenido en el último tiempo, pero números concretos en este minuto desde el ministerio no manejamos, pero sí podemos hacer la consulta a aduana, diputada. Creo que no se me queda ninguna otra consulta, presidente. Gracias, subsecretario. Diputado. No sé si se puede, pero yo sé que eso lo vamos a discutir en particular, pero si pudiera a lo mejor ilustrarnos respecto a la indicación que presentaría respecto a las motocicletas, era lo que le había consultado. Gracias, diputado. Sí, en concreto lo que estamos proponiendo nosotros es que a partir de la publicación de esta ley exista un plazo de 12 meses para que aquellas motocicletas que no tengan un certificado de homologación individual o revisión técnica o no tengan permiso de circulación puedan obtener estas cosas para circular. Y obviamente se entiende que
las motocicletas que tienen que hacer esto, que tendrían que hacer esto en 12 meses, son las que quedan fuera de la categoría de ciclos, o sea que sobrepasan el límite de velocidad de 25 kilómetros por hora o una potencia superior a 0,25 kilowatts, que es lo que la definición de ciclo que establece la ley del tránsito a través de la ley de convivencia vial. Diputado Castro, luego la diputada Nuño. Gracias, presidente. En base a lo que plantea el subsecretario, al ministerio, entonces ellos presentarían estas indicaciones y de esa forma nosotros simplemente las podríamos votar, más que presentar indicaciones nosotros, teniendo en cuenta que se puede. Ahora yo quiero dejar una cosa también bien en claro, o sea, el subsecretario al principio dijo que en el fondo iba a acoger un poco esta ley por la simpleza que tiene y en comparación a las otras leyes que pueden contener un articulado parecido, pero la verdad es que son bastante más lentas. Entonces, también ahí hay que tener en consideración, a los colegas les pediría tener en consideración eso. O sea, la idea es poder sacar este proyecto de forma simple, sobre todo con la urgencia en términos de delitos que se están cometiendo por narcotraficantes y delincuentes con estas pillerías. Eso. Gracias, diputado. Diputada Emilia Nuño. Me queda la duda, si bien señaló el subsecretario que ya se considera una sanción en la ley del tránsito para aquellas patentes que van tapadas, que van dobladas, adulteradas, pero sin embargo, ¿cuál sería o estaría con la disposición de incorporar una sanción mayor a la que existe? Esa era mi pregunta, que la pregunté antes y no estaba respondida. Subsecretario. Gracias, presidente. Sí, nuestra disposición está. La verdad es que fue un punto que planteó el diputado Coloma, por lo tanto no lo teníamos dentro de nuestra presentación. Pero efectivamente la ley del tránsito ya contempla una sanción. Ahora, si eso hay que aumentarlo o no, yo creo que es parte también de la discusión. Nosotros estamos absolutamente llanos a discutirla. No lo traíamos en esto, que no era parte de lo que nosotros habíamos avisorado dentro de este proyecto de ley, pero totalmente disponible a discutirlo. Gracias, subsecretario. Yo quisiera consultar a la comisión lo siguiente. Este es un proyecto que aparentemente es bien sencillo, como mencionaba el diputado Castro. Entonces, la pregunta es si la comisión considera necesario recibir invitados al respecto o si eventualmente podemos tramitarlo únicamente en conjunto con el ministerio. Al menos desde mi perspectiva lo podríamos hacer de esta forma y sería más expedito, pero obviamente acá cada uno de ustedes está en el derecho de invitar gente y si estiman que así tiene que ser, que se haga. Diputado Coloma. Sí, presidente, yo apoyo lo que usted acaba de decir. Creo que esto es una ley de bastante fácil tramitación y preferiría que más que ponernos a recibir invitados, podamos trabajar con el ministerio las indicaciones que hemos estado más o menos conversando entre todos ahora. Como la próxima semana me imagino vamos a tener el proyecto de ley que establece los fondos para el Transantiago. Probablemente esa semana la podemos ocupar para conversar con nuestros asesores, conversen con la gente de la subsecretaría para llegar con las indicaciones lo más consensuadas posible para la semana subsiguiente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Entonces, ¿le parece a la comisión que podamos votar esto en general? ¿Y plazo para la indicación una semana? Exactamente, sí. O que, a ver, necesita el ministerio, a ver cómo... Gracias, presidente. Sí, nosotros esto efectivamente lo estamos trabajando de manera intersectorial porque efectivamente necesitamos la firma tanto del Ministerio de Justicia, porque toca temas de registro civil, más la firma del Ministerio de Interior, porque toca temas de las municipalidades. Entonces, si nos dan una semana, es poco tiempo para poder avanzar en las indicaciones. Entonces, como consideración de eso. Podríamos tener el plazo de indicaciones, extenderlo hasta después de la distrital, eventualmente, claro, hasta la semana del 29. ¿Parece que así sea? Yo le pediría una semana o algunos días después que el Ejecutivo presente las indicaciones, para ver hasta qué ámbito se abre. Entonces, ¿cuándo el Ejecutivo podría estar más o menos en condiciones de presentar, entendiendo que no es tan complejo, más allá de las firmas?
Gracias, presidente. Sí, nosotros hemos estado coordinados hoy día mismo, de hecho, con Interior, para que nos ayuden a poder apurar a los otros interesados, y habíamos pensado efectivamente para la semana después de la distrital estar ingresándolo, porque además, Ya, según la consideración del tratamiento de subsidios, debiéramos estar despachando como en esa fecha también. Gracias, presidente. sí. Entonces esto podría verse el lunes, el día después de mañana. Sí, podría verse la semana del 5 de septiembre. Sí, por supuesto, subdiputado. Y la lógica es, por lo que veo fundamentalmente en la moción de los parlamentarios, es evitar facilidades a la comisión de determinados delitos. Entonces, quiero ver cuál es la evaluación que tiene un tema bien antiguo, ¿eh? Pero que hace poco se legisló y que permitió los vidrios tinteados oscuros. Y yo veo ahora que se llenó de autos con los vidrios no tinteados, sino que no se ve nada para el otro lado, digamos, prácticamente se tapan completo. Debo reconocer que hubo un proyecto de ley que se autorizó, que permitió eso hace 3 o 4 años atrás, no lo recuerdo bien, no hay ninguno de los diputados que estaba acá en la comisión, que venía del Senado, propuesto por el senador Osandón y otro que le puso urgencia a la ministra Hood, ¿se acuerda? Y salió eso. ¿Perdón? Estaba en el reglamento el problema. No sé dónde estaba, pero lo concreto es que ahora veo una proliferación de autos donde uno no ve nada para adentro, digamos, y eso creo que es un problema. No sé si tienen evaluado eso, a mí me gustaría, creo que es una oportunidad de revisarlo, porque creo que eso se presta para la comisión de delitos o para no descubrir quienes los cometen. Ve. ¿Es posible incluirlo en esta? Sí, por favor. Gracias, presidente. Sí. A ver, hay una ley que se promulgó hace 2 años casi, que justamente nos mandataba a nosotros como ministerio a regular el tipo de tintado. El reglamento se tramitó durante el 2021. Este reglamento fue tomado razón, yo diría a fines del año pasado, principios de este año, no lo recuerdo muy bien, pero sí estableció un periodo de marcha blanca entre marzo y agosto, que nosotros hemos estado informando a la opinión pública y en las plantas de revisión técnica fundamentalmente de cuáles son los polarizados y los entintados que se permiten, que tienen un umbral bien claro. En el parabrisas no se va a permitir ningún tipo de polarizado. En los vidrios delanteros, de las puertas delanteras, el factor de transmisión de luz tiene que ser de un 70%, y en los vidrios traseros y en la luneta trasera un 28%, es todo para vehículos livianos. También lo establece para el transporte escolar, que ahí las regulaciones son más estrictas. No tenemos evaluación porque esta disposición comienza a regir desde el 11 de agosto, o sea, en esta semana justamente. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo en estos meses es informar a la opinión pública, y ya desde el 11 de agosto esto se va a estar regulando o se va a estar fiscalizando en las plantas de revisión técnica y también la vía pública con nuestro programa nacional de fiscalización y también con Carabineros. Por lo tanto, aún no tenemos una evaluación de esa normativa, porque justamente comienza esta semana. Yo diría que apunta en el sentido correcto, que en algún minuto se permitió el polarizado y justamente hoy día tenemos vehículos que no se ve nada al interior, lo que representa ahí una brecha de seguridad. Así que prontamente esperamos ya tener algún tipo de evaluación, pero aún no comienzan 2 días más, así que deberíamos tener los primeros resultados durante el segundo semestre. Gracias, subsecretario. Entonces, votamos en general este proyecto. Consulto por la unanimidad al respecto. ¿Se vota ¿Sí? en general, Diputado entonces? Badilla, Ok, yo. diputado Ojeda, sí, Mulet, diputado Coloma, diputado Castro, diputado Nullado, Comaño. Sí. ¿Sí? En votación, entonces, en Entonces- votación general el proyecto, Y don, por- don René Alinco. no está. Es que por eso les consulté por la unanimidad. Sí, Y está bien, tanto. está todos Sí, de acuerdo. Sí. Don Sergio Bobadilla, a favor. Don Félix Bugueño. Don Félix Bugueño está incluso de Jolapia ahí. ¿Viene? ¿Viene? Dejémoslo al final. Sí. Don Felipe Camaño. Don José Miguel Castro. Apruebo y vuelvo a dar las gracias al señor subsecretario y a su equipo. Gracias. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor. Don Mauro González se encuentra justificado. Don Juan Irarrázaval. A favor. Don Cosme Mellado.
Don Jaime Mulet. Doña Emilia Nullado. Don Mauricio Ojeda. También apruebo. Don Jaime Sáez. Ahí Don llegó el Felipe diputado. Ugueño. Don Felipe Ugueño. Estamos en votación general del proyecto. Apruebo. Es decir, a favor también. Y don Jaime Sáez. A favor. Gracias. Bien. 2, 3, 4, 5, Entonces, 6, 7, aprobamos. 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 negativos, 0 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. Entonces, plazo para indicaciones. Esto es para modo de orden, ¿eh? De manera Sí. que si no es el 29, si se fija el 29, igual se puede extender hasta el momento en que se empiece a discutir el Sí, por proyecto. supuesto. Sí. 29 de agosto. Entonces. 29 de agosto. Sí. Sí. Ya. Sí, o sea, Hasta el 29 de agosto. 29 a las por 12 del 12 del día. 10. Claro, en la medida que... Sí, exactamente. Sí. Bien. Durante la semana distrital, perdón. El 29 de agosto el Ejecutivo va a tener sus indicaciones, por lo tanto nosotros podríamos darnos hasta la primera semana de septiembre. 5 de Sí, septiembre. 5 de entonces. septiembre. Ya. ¿Sí? Ya. Plazo de indicación. Eso. Vamos al siguiente punto de la tabla. Esta es la moción de los diputados señores Aedo y Undurraga Don Alberto y la diputada señora Joana Pérez, que modifica nuevamente la ley de tránsito, esta ley muy modificada, 18.290, para regular ahora la restricción vehicular por razones de congestión vehicular. Se encuentra en su puesto la minuta correspondiente. Señor subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidente. Y vamos a proyectar la presentación. Ahora puede compartir pantalla. ¿Está autorizado para compartir? Sí. Me parece desactivado. No. Está con el ticket. Ahí sí. Gracias, presidente. Sí, efectivamente este proyecto también modifica la ley de tránsito, en este caso para regular o más bien introducir la restricción vehicular por razones de congestión. El esquema de presentación es similar al que vimos antes. Hacemos allá. Primero presentar la moción. Los conflictos que genera esta moción desde nuestro punto de vista, algunas otras medidas a adoptar para enfrentar la congestión vehicular y una propuesta intermedia, de tal forma de que también logremos los objetivos que nosotros tenemos como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La moción, por un lado, efectivamente modifica lo que es la ley del tránsito, en particular el artículo 113, que introduce una restricción vehicular por razones de congestión o contaminación atmosférica. Hay que recordar que hoy día la restricción vehicular se funda en la calidad del aire, que es como lo mismo que tenemos en Santiago a partir de un plan de descontaminación ambiental. Hoy día no existe restricción vehicular por razones de congestión, y lo que hace este proyecto de ley entonces es introducir ese fundamento para decretar la restricción vehicular. Lo que hace también, regula que la restricción se fija con una duración, con expresión de fechas, horarios, zonas y también excepciones a la aplicación de la propia restricción. También introduce algunos ajustes con las vías que pueden utilizar, ya sean rutas o ejes de acceso a la entrada o salida de una ciudad, y también el mecanismo para acreditar las excepciones cuando esta corresponda. En la parte derecha aparecen los diputados que generan esta moción. ¿Cuáles son los conflictos que nosotros visualizamos desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y en realidad cuáles son los conflictos que la literatura y la evidencia empírica en otros países donde se ha introducido la restricción vehicular por congestión se ha visto? En primer lugar, la restricción vehicular en el largo plazo produce más congestión, y esto porque induce la compra de un segundo vehículo, usualmente más antiguo y más contaminante para
evitar la congestión vehicular con el vehículo principal. Eso es como el principal resultado que hemos visto a través de la literatura y la experiencia comparada. En particular, ahí tenemos dos experiencias bastante cercanas, que son el programa Hoy No Se Circula, que se implementó en la Ciudad de México desde el año 89, y el programa Pico y Placa de Bogotá y Medellín, son ciudades colombianas ambas, desde el año 2005, y también podemos incluir dentro de esta categoría a la capital, a Santiago, desde el año 86, donde no tuvo o no se fundamenta en una razón de congestión, sino que de contaminación atmosférica, pero el efecto es relativamente similar a los otros dos programas. Tanto es así que, por ejemplo, esta evidencia es del caso de Bogotá. Es un diario de avisos clasificados. No sé si se alcanza a ver acá en la comisión, probablemente ahí en el Zoom lo vean mejor, pero tanto es así y que induce la compra de un segundo vehículo que el dígito de la placa patente, el último dígito, aparece como un atributo de la venta del vehículo. O sea, no solamente el kilometraje, sea automático o manual, o si es el color del vehículo y el modelo, sino que también la placa patente pasa a ser un atributo, de tal manera de que las personas que están comprando, que están cotizando un vehículo usado, también puedan conocer cuál es el dígito de la placa y no comprar la misma placa patente, ¿cierto?, con el del vehículo principal, por así decirlo, del primer vehículo. Desde nuestro punto de vista del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, yo quiero dejar... ¿Sí? La placa podría entonces ser un incentivo real y efectivo para comprar un vehículo usado que ya se conoce la placa patente, el número, a diferencia del nuevo que no la conoce uno, ¿o no? Efectivamente, lo que induce efectivamente, diputado, lo que induce la restricción vehicular hacia secas por congestión, y lo que hemos visto en esta experiencia comparada, es que las personas que pueden optar a un segundo vehículo compran un vehículo usado, usualmente más contaminante y más antiguo, solamente por el hecho de evitar la restricción vehicular en un día específico. Y para eso necesitan conocer cuál es la placa patente para no comprar el vehículo con la misma placa y no tener restricción el mismo día. Y por eso pasa a ser el dígito un atributo del vehículo usado, en este caso. Lo que yo quería decir en este caso es que como ministerio no estamos en contra de la restricción vehicular. Creemos que puede ser una herramienta para atacar la congestión siempre en el corto plazo, porque en el largo plazo, como hemos visto, genera una compra de un segundo vehículo, pero en el corto plazo efectivamente uno puede ver ciertos efectos desde el minuto en que la autoridad competente decreta una restricción vehicular. Probablemente al día 1 vamos a ver una disminución del tráfico vehicular, ya sea un 15 o un 20%, dependiendo los dígitos que se decreten en cada caso. Eso lo vamos a ver en el corto plazo. Los efectos acá se ven más bien en el largo plazo, digamos 2 años o 3 años después de ejecutar esta acción, uno ya empieza a ver un aumento del parque vehicular con vehículos usados y más contaminantes. Entonces, en ningún caso como ministerio estamos en contra de la restricción vehicular, pero sí hay que tener en cuenta los efectos de largo plazo y que para el corto plazo puede ser una medida, una herramienta a la cual uno pudiera echar mano. Lo que sí creemos que esta medida, en caso de adoptarse, tiene que compatibilizarse con otro tipo de medidas, de tal manera de que en el largo plazo propendamos más bien a un uso racional del automóvil y no tengamos un parque vehicular descontrolado. Por ejemplo, en ese entonces lo que nosotros estamos proponiendo y lo hemos compartido con alcaldes y alcaldesas y también con gobernadores y gobernadoras regionales, que son los que finalmente pueden ejecutar proyectos, gestionar la vía pública, es en primer lugar, por ejemplo, una política de estacionamiento. Hemos visto en varias ciudades que los estacionamientos o ocupar franjas de estacionamiento en centros congestionados puede ser una buena política. Eliminar estacionamiento, inmediatamente se libera cierta capacidad, o de otra manera tener alguna política de tarificación de estacionamiento. Los estacionamientos gratuitos hoy día nos perjudican fuertemente en materia de congestión al utilizar una franja de la vía pública sin ninguna contraprestación a cambio. Por otro lado, facilitar el transporte público, yo diría que es nuestra principal objetivo, como ya lo ha expresado el ministro acá en esta comisión. Nuestro principal objetivo en estos 4 años es
disminuir las brechas del transporte público de regiones con respecto al Gran Santiago, y en ese caso no solamente estamos hablando de la operación del transporte público, de los buses, sino que también de la infraestructura asociada. En tercer lugar, la infraestructura para el transporte activo, caminata o bicicleta. Tenemos una meta bien desafiante en ese aspecto de 2.000 kilómetros de ciclovías, que es doblar la cantidad de ciclovías que tenemos actualmente en nuestro país. También hay otra meta asociada con sendas peatonales que tiene que ver con 1.000 kilómetros a nivel nacional. En el cuarto punto tenemos promoción de la intermodalidad. En este caso lo que apuntamos más bien es a explotar las mejores condiciones de cada modo de tal manera de que puedan satisfacer las necesidades de la población, ya sea a través del transporte público, sea a través de la caminata, de la bicicleta o incluso del propio uso del automóvil, pero siempre bajo un uso racional de él. En el quinto lugar tenemos fiscalización de las facilidades para el transporte público y activo. Yo creo que fiscalización es la palabra que más he escuchado en estos 5 meses, sobre todo de los gobiernos locales, que sienten una cierta ausencia de fiscalización, y nosotros también nos hacemos cargo de eso a través de nuestro programa. Queremos que nuestro programa nacional de fiscalización también tenga una presencia mucho más amplia en la vía pública, que es lo que finalmente la población puede ver más fácilmente. En el sexto lugar, gestión de la demanda. Esto tiene que ver con definir o diferir más bien horarios de ingreso para usuarios. Esto es algo que siempre se ha planteado y se planteó particularmente durante la pandemia, los episodios de las salidas de cuarentena sobre todo, pero nunca se llegó a implementar, y eso requiere una gran coordinación desde el sector público, pero también con el sector privado. Por ejemplo, uno pudiera pensar en diferir los horarios de ingreso de los establecimientos educacionales, que no todos entraran a las 8 de la mañana, habrán algunos que pueden entrar a las 8:30, otros que entren a las 9. De esa forma aplanamos la curva de demanda, pero para eso necesitamos una coordinación, y eso es lo que nunca finalmente se ha logrado hacer acá en nuestro país, pero es una medida que uno pudiera aprobar con cierta voluntad. Y en el séptimo lugar, coordinación de labores de carga y descarga logística. Hoy día el transporte de carga también incrementa los niveles de congestión en centros o el casco histórico más congestionado. Uno pudiera implementar también cierta política de, por ejemplo, las labores de carga y descarga, realizarlas durante la noche, que se hace en algunas ciudades. Se ha implementado, por ejemplo, que a partir de las 8 de la noche las labores de carga y descarga se puedan realizar y no se realicen durante el día, o restringir la carga y descarga en horarios punta, ya sea de 7 a 9 de la mañana o de 6 a 8 de la noche. También se ha hecho en otras localidades y ha funcionado relativamente bien. Nuestra propuesta intermedia es, como ya les dije, la restricción vehicular tiene un efecto en el largo plazo, no en el corto plazo. Uno puede ver una cierta disminución de la congestión, eso es innegable, pero en el largo plazo incentiva la compra de un segundo vehículo. ¿Cómo hacemos entonces para compatibilizar la restricción vehicular con evitar la compra de un segundo vehículo? Nuestra propuesta en este caso es introducir una opción de exhibición que tiene que ver con un pase diario. Esto fue un proyecto de ley que se trabajó hace 2 gobiernos atrás, se logró presentar, no tuvo avance, pero sí existe un antecedente en ese caso que permite introducir este pase diario de tal manera de que las personas tengan la opción de no tener una restricción vehicular, porque habrán algunos casos donde efectivamente el uso del automóvil se necesita usarlo. Va a haber algunos casos que siempre se va a necesitar usar el automóvil, por lo tanto esta medida permite no estar afecto a la restricción, pero evita la compra de un segundo vehículo, que es lo que finalmente nosotros tratamos de evitar. Queremos disminuir o al menos contener el aumento del parque vehicular y no aumentarlo con una medida como puede ser la restricción por congestión a secas. Creo que eso. Muchas gracias, presidente. Perfecto, gracias, subsecretario. Palabras, diputado Badilla y luego el diputado Castro. Yo creo que uno tiene que admitir cuando tiene algunas debilidades, ¿ya? Yo tengo alguna de comprensión quizás, ¿ya? ¿Sería posible que nos explicara bien esto del pase diario? ¿Cómo opera? ¿Cuál es el efecto? Entonces, en definitiva, lo que yo puedo entender, si tú quieres usar el auto, tienes que pagar. ¿Eso es en sencillo o tiene otra connotación? Acumulemos un par de preguntas más y luego el secretario responde. Diputado Castro.
A ver, para mí el subsecretario hizo un buen trabajo mostrándonos lo que significaba este proyecto. Yo no en ningún caso pienso que, mm, que ha tenido un mal espíritu, al revés, yo creo que tiene un buen espíritu. Pero los técnicos nos han dicho aquí fuerte y claro que en el fondo el que tiene mucha plata se compra un auto extra y se acabó el problema y tienden las sociedades a hacer eso. O sea, hay registros de que se tienen. Por otro lado, la solución intermedia es el que tiene plata, quizá no tanto, pero el que tiene plata también compra un pase diario. Entonces, ¿quién al final se ve afectado en todo esto? El que no tiene plata nomás. Y es mucho más democrático en el fondo, si les tocó restricción a todos, les tocó nomás. Por lo tanto, o si no hay restricción, no hay restricción nomás. Entonces, frente a eso, señor presidente, eh, yo creo que deberíamos, por lo menos yo soy de la idea de votar este proyecto y no empezar a tratar de arreglar algo que a todas las luces se presenta como algo con buen espíritu, pero que en realidad no, al revés, pues nos va a llevar a lo que menos queremos, que es tener más parque vehicular y en peores condiciones. Así que yo soy de la idea de que si usted toma bien y los demás, por supuesto los demás representantes acá, quizá ir y votarlo e ir avanzando otros proyectos, ¿no? Ustedes me vieron a ellos, yo cuando hay cosas inconstitucionales, cosas que no me parecen bien, yo vamos nomás y fuera. Así que eso es el presidente. Gracias. Gracias, diputado Castro. Mi pregunta es respecto a la carga y descarga y su regulación. Es una cuestión que, francamente, sobre todo en ciudades, que vivimos en ciudades que son puertos, por ejemplo, lo vivimos con mucha frecuencia y el deterioro sobre digamos, los bienes de uso público como las calles es notorio. ¿Quién lo regula realmente? ¿Las municipalidades mediante ordenanzas o es una cuestión que puede quedar normado mediante ley o decretos del Ministerio de Transporte? Esa duda me asalta y la verdad sí, yo tiendo a creer que este es un proyecto que persigue buenas intenciones, eh, que podríamos aprobar eventualmente, pero que tiene que sí o sí estar combinado con las otras medidas y acciones que estaba presentando el Ejecutivo porque este puede ser como una especie de estos como remedios que creemos que sirven, pero a la larga terminamos produciendo un daño mayor, entonces no podemos marearnos con la restricción. Y lo otro va a ser, efectivamente, es la autoridad, es únicamente la autoridad ministerial la que puede decretar la restricción, o van a empezar a aparecer alcaldes digamos, a presionar constantemente para su aplicación y finalmente terminamos generando un cuadro de desorden. Esas son mis consultas. Subsecretario, parece que nadie más tiene dudas, entonces, subsecretario. Gracias, presidente. Para responder la duda del diputado Boadilla, efectivamente el pase diario funciona con la compra de exhibición de la restricción en forma diaria. Ahora, la evidencia también lo indica, para que esta medida sea progresiva y no sea regresiva, necesariamente ese fondo tiene que reinvertirse en modo de transporte sostenible. Si ese fondo se va o tiene otro destino, efectivamente la medida va a ser regresiva, porque acá, como bien decía el diputado Castro, el que tiene plata va a poder pagar y eximirse de la restricción y el que no, no. Si eso no va destinado a mejoras en el modo de transporte sostenible, ya sea en transporte público, en caminata o en bicicleta, va a ser regresivo. Si eso se logra, efectivamente tiene una cierta progresividad porque estamos transfiriendo plata de los modos que tienen más externalidad, en este caso el uso del automóvil, a modo sostenible. Y con respecto a lo que decía el diputado, el presidente, usted lo que preguntaba es quién decreta el ordenamiento de la carga y descarga, efectivamente son los municipios, mediante ordenanza. Lo más común se hace y por eso nosotros hemos estado haciendo un trabajo de, entre comillas, evangelización con los alcaldes y alcaldesas, de indicarles que ellos tienen esta herramienta y que pueden echar mano y que efectivamente pueden hacer un cierto ordenamiento en sus cascos históricos. De tal manera de que tengamos un menor grado de congestión en horarios más congestionados, ya sea hora punta o durante el día. Con respecto a quién decreta la restricción vehicular, sería efectivamente nuestros secretarios regionales ministeriales a una competencia que está transferida desde el nivel central al nivel regional. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. ¿Hay alguna otra pregunta? Diputado Boadilla. Yo creo que los diagnósticos los tenemos extraordinariamente claros y desde hace mucho tiempo. Y yo creo que
Los distintos gobiernos, el de ayer y el de antes de ayer, también lo tenían. Y el actual también lo tiene. Entonces, la consulta para resolver en parte el problema, porque no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, ¿qué medidas inmediatas o en el corto plazo pretende implementar el gobierno? Incluso en mi zona, bueno, el ministro ya lo dijo, en mi zona se hizo una consulta producto de la congestión y salieron varias alternativas, en fin. Entonces, la pregunta es esa. Ya, si se rechaza esto, no hay restricción. El problema va a seguir donde mismo. Y para que no siga donde mismo, ¿qué medidas inmediatas se van a implementar? Porque yo creo que rechazar por rechazar, teniendo en consideración las consecuencias, está bien, pero tenemos que buscarle algunas soluciones. ¿Cómo empezamos a resolver el problema? Y yo creo que la congestión no es un tema solamente del Gran Concepción, sino que en todas las ciudades del país cada día esto es peor. El diputado... Y termino con esto, presidente. Los sectores más vulnerables que tienen auto no se van a poder comprar el segundo auto, van a quedar a pie. Pero esa persona tiene que seguir trabajando, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir yendo a los centros de salud, ¿ya? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? El transporte público. O sea, si nosotros bajamos a 1000, dando números de los autos, esos 1000 tienen que seguirse movilizando. La alternativa es el transporte público. ¿Tenemos capacidad para transportar a estos 1000 que quedaron de a pie y que tienen que seguir trabajando, que tienen que seguir estudiando? Yo creo que no. Entonces, la pregunta concreta, ¿qué medidas en el corto plazo se pueden implementar si no es la restricción? Gracias, diputado. El diputado Mulet tiene solicitada la palabra. Gracias, presidente. Estaba escuchando en mi oficina y no quise quedarme fuera, al menos de una apreciación general, al escuchar al subsecretario y el debate. Quiero dejar mi postura en general en esta materia. Y partir, a lo mejor, repitiendo algunas cosas. Hoy día los problemas de congestión están en todas partes. Mi ciudad, donde nací, donde vivo, Vallenar, que tiene 55.000 habitantes, tiene serios problemas de congestión hoy día, por falta de infraestructura pública, fundamentalmente de puentes, en fin. Hay distintas razones. La gente accedió a su vehículo, ¿cierto?, masivamente, y hoy día no hay vías suficientes. Y eso es lo que ocurre también en la región metropolitana y, como lo decía el diputado Bobadilla, en muchas ciudades, en prácticamente todo el país. Tenemos ese problema. Primera cosa. Segunda cosa, por lo menos yo, como cuestión de principio, no estoy dispuesto a buscar una alternativa que sea regresiva, ¿ah? Y lo quiero decir así, absolutamente, y me alegro estar de acuerdo con los compañeros, incluso de la derecha en esta materia, porque creo que estamos todos de acuerdo. O sea, aquí la gente accedió, está muy bien, accedió a tener un vehículo y no vamos a empezar a tarificar las calles ahora que el que tiene plata pasa y el que no tiene plata se jode. Yo no estoy para eso. Por lo menos lo quiero decir desde el principio para no tener equívoco. Busquemos otras soluciones democráticas donde todos vayamos por igual. El que tiene el Mercedes-Benz y el que tiene, no sé, el B16 del año 95, digamos, está moviéndose. Pero no tarificación y esas cosas. Sé que está el ejemplo de Londres, que siempre se recurre, me parece, o de otras ciudades donde, claro, no puede llegar a tarificar, pero la gente entra por gusto al centro, porque puede entrar en metro, o puede entrar en un excelente servicio de transporte público mayor, pero la tarificación, por lo menos, u otra fórmula de ticket diario, yo quiero decirlo desde el principio que no estoy de acuerdo. Eso solamente, no quería que se me falla mi opinión en esta materia. Gracias, presidente. Desde que diputado Mulet, el diputado Bugueño pidió la palabra. Sí, es importante, presidente, intermedio a subsecretario, que exista una restricción, ya, pero hay que revisar cómo va a ser, ¿cierto?, ese tipo de restricción. Y también concuerdo en parte con algunos diputados que me antecedían, si esto de la congestión tiene varios factores. La falla de semáforo, el aumento del parque automotriz, las calles en mal estado,
y cada región, cada comuna tiene su realidad. En Santa Cruz, en San Fernando, nosotros tenemos gran congestión y, y sí, una forma de ordenar y también de descontaminar el ambiente es justamente tener esta restricción. Así que también estaría de acuerdo en ese sentido. Y, y también concuerdo que, claro, algunos tienen facilidades para comprar autos. Yo creo que nosotros puede existir, y eso espero que lo diga el subsecretario, la capacidad de la cantidad de personas que al tener restricción no ocuparían su vehículo y si acaso el transporte público tendría esa capacidad de absorber la cantidad de habitantes que volverían al transporte público. O sea, de cierta forma los vamos a beneficiar. Y, pero si no tenemos calles mejoradas, y eso también, transporte tiene que ver con esta Comisión de Obras Públicas, si no tenemos semáforo en buen estado, lo mismo. O sea, restricción para eliminar contaminación y congestión. Gracias, diputado Bugueño. Yo quisiera agregar algunas cuestiones. En primer lugar, yo creo que estamos rehuyendo un tema que es muy incómodo, pero que debería estar en el debate, que es qué está sucediendo con el parque automotriz en Chile. O sea, está bien, todo el mundo tiene derecho a comprar su vehículo, es lo mismo que estaba pasando con las parcelas de agrado, un fenómeno similar. Y la pregunta es, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque si seguimos de esta forma, el parque automotriz va a seguir creciendo y dependiendo de ciertos ciclos de la economía pueden haber pics incluso de crecimiento exponenciales, que es lo que hemos vivido en los últimos 2 o 3 años. Y siempre la infraestructura pública va a quedar en un punto de colapso porque la infraestructura no puede crecer al mismo ritmo que está creciendo la evolución del parque automotriz. Entonces aquí eh, es un momento de definiciones también. Yo estoy de acuerdo con lo que señalaba el diputado Mulet en términos de que, y antes Castro, en términos de que la tarificación, por ejemplo, en un país como Chile, eh, efectivamente es súper difícil garantizar de que sea algo progresivo y de que los recursos efectivamente vayan orientados al transporte, porque la experiencia que nos tiene, por ejemplo, los subsidios de espejo del Transantiago nos indican de que en regiones en general la plata no se gasta en transporte. Entonces, y vamos de hecho a tener que normarlo ahora para que así sea. Entonces, por lo tanto, yo creo que la invitación al Ejecutivo, sabiendo que es un tema espinudo, y acá a los colegas de oposición, que yo sé que aquí hay temas que afectan la libertad, y muchas veces en pos de la libertad terminamos justificando cuestiones que toda la evidencia nos está indicando que no son simplemente sostenibles o aceptables, y por lo tanto yo haría un llamado a que podamos dar ese debate sin ese sesgo, y entendiendo que estamos en una situación que es concreta de colapso, que no resiste mucho más. Efectivamente, hoy día además el transporte público evidentemente no es capaz, sobre todo si la restricción se pone muy brava, y yo tengo la sensación de que van a haber alcaldes en comunas donde la situación es de tal colapso que se van a querer que en vez de 2 dígitos sean 3 y 4, y va a haber presión en eso. Eh, entonces, evidentemente es una solución que es cortoplacista y que va a ayudar objetivamente a reducir el impacto hoy día, pero el mediano y largo plazo no es en 10, en 15 o en 20 años, digamos, está a la vuelta de la esquina, no son plazos tan extendidos. Por lo tanto, yo creo que es importante tener esta discusión y que el Ministerio de Transportes pueda entregar una visión al respecto a la situación del parque automotriz en Chile, y de cómo normarlo, regularlo y manejar un poco su crecimiento. No puede quedar simplemente al arbitrio del mercado, porque de lo contrario esta cuestión no se desbanda. Y en este caso lo que requerimos claramente es orden. Hoy día es caótica la situación, hay ciudades que son de mediana escala, ni siquiera estamos pensando en las capitales regionales o provinciales, sino el diputado Mulet mencionaba Vallenar, yo puedo decir Puerto Varas, las distintas ciudades en Chiloé, que son invivibles hoy día. O sea, no se puede simplemente transitar. Entonces esa situación tiene que corregirse e insisto, la única forma de ir al fondo del asunto es teniendo la discusión sobre cómo regulamos el crecimiento del parque automotriz. Diputado Mellado, y luego les quería pedir si podemos votar este proyecto en general. Diputado. Presidente, sí, gracias. Solamente una reflexión con respecto a lo que usted mencionaba. Es cierto que el parque automotriz en todo el país es el colapso, no es solamente en algunas ciudades, ni siquiera en la metrópoli, pero también hay un tema que no es menor y que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Hay muchas ciudades que están creciendo en forma desordenada, no hay una conectividad interna, hay bolsones de poblaciones, con una entrada y una sola salida.
Entonces yo creo que tenemos que ver también como una mirada desde, a lo mejor no de esta comisión, pero sí tratar de buscar una antecedente que nos pueda otorgar la Asociación de Municipalidades, por ejemplo, o a través de la SUDERE, que nos traigan antecedentes, qué es lo que sucede con respecto a los planos reguladores, qué es lo que sucede en materia de conectividad de ciudades que están, reitero, colapsadas en el centro y que tienen barrios, ¿no es cierto?, donde prácticamente no se puede avanzar ni cruzar. Hay calles donde hay horas de vehículos que están esperando cruzar una calle solamente por el tema relacionado porque no tienen otra alternativa. Entonces creo, presidente, que no solamente la cantidad de vehículos, sino que también las características de nuestras ciudades en el país. Sí, estoy de acuerdo, diputado Gracias, Mellado, presidente. y bueno, de hecho cuando hablaba de los estacionamientos, yo no sé si los municipios van a estar disponibles a perder estacionamientos, por ejemplo, que significa dejar de recibir algunos recursos. Entonces, por eso son situaciones complejas que debiesen tener un enfoque más sistémico. En fin, le solicito a la comisión, entonces, si tenemos el acuerdo para aprobar en general este proyecto. Si O sea, estamos- votarlo en general. Votarlo en general, perdón, votarlo en general. Sí. Diputado Mulet, ¿pidió la palabra o se le quedó la mano? La manito no. Solo yo voy a rechazar por si acaso, por si pide la unanimidad. No estoy dispuesto a aprobar. Ya, perfecto. Diputado Bobadilla. Felicitar al diputado Mulet por que va a rechazar, o sea, creo que está bien. Nunca es tarde para recapacitar. Presidente, al subsecretario, en concreto, ¿qué recomendación le hace usted a esta comisión respecto a este proyecto? Gran pregunta. Gran pregunta. Lo voy a poner en Y saber si el Ejecutivo también tiene una propuesta en términos de ir corrigiendo aquellos aspectos que son deficitarios, evidentemente. Eso, subsecretario. Gracias, presidente. Yo quiero ser bien claro en la presentación que hicimos. Nuestra postura de la restricción vehicular a secas por congestión es que efectivamente es una medida muy de corto plazo. Y ahí concuerdo con usted, presidente, efectivamente la medida de corto plazo va a tener un efecto al día 1, como lo dije, pero esto tiene una otra cara de la moneda en el mediano plazo, y no estamos hablando de plazos muy largos, o sea, esto después de 2 años, 3 años, el efecto se diluye, ya vamos a ver los mismos niveles de congestión, por lo tanto, como solución, efectivamente no es la solución de transporte que nosotros vemos, es una herramienta que uno pudiera echar mano, ya sea los CEREMI o los gobiernos locales, independiente de quién tenga la atribución, es una herramienta que la podría tener a mano, pero efectivamente tiene efectos de mediano plazo que nosotros queremos evitar. Lo que nosotros propusimos acá es un camino que ciertamente a nosotros nos acomoda mucho más tener esta idea del pase diario, pero como concepto de restricción vehicular por congestión, creemos que no es la solución para tener ciudades más descongestionadas o atajar el crecimiento del parque vehicular. Ahora... ¿Cuál es la solución, presidente? Entonces, ¿cuál es la solución? Porque lo acaba de decir el subsecretario, o sea, esto no es la solución, pero ¿cuál es la propuesta entonces? Las propuestas son las que enunciamos ahí, que algunas son de corto plazo, que tienen que ver con gestión, y que justamente era la pregunta que me hacía el diputado Bobadilla. ¿Cuáles son las medidas de gestión de corto plazo? Son claras: gestión de estacionamiento, ya sea eliminación de estacionamiento o una política de tarificación efectiva de estacionamiento. Lo peor que podemos tener en las ciudades son estacionamientos gratuitos. Van a llegar vehículos, vamos a tener mayores niveles de congestión y no tenemos ninguna herramienta para poder controlar ese uso del espacio vial que tienen los estacionamientos. Provisión o regulación del transporte de carga, que es algo que también había preguntado usted, presidente, ¿quién regula esto? Creemos que hay un espacio. Coordinación de semáforos, también es clave hoy día. En las regiones donde tenemos unidad operativa de control de tránsito, hay un espacio donde se puede optimizar la red semafórica de tal manera de que funcione mejor como una red y no semáforos aislados. Esas son las medidas de corto plazo y que nosotros hemos estado implementando. Por ejemplo, tuvimos una experiencia a partir de marzo a abril en la región de O'Higgins y particularmente en Rancagua, donde el CEREMI con distintos actores de la ciudad se sentaron a implementar estas medidas de corto plazo, que son medidas de gestión y que uno las puede ver fácilmente y son muy de rápida acción. Y hemos logrado buenos resultados. Tuvimos en uno de los ejes más importantes de Rancagua un aumento de las velocidades por sobre el 20%, solamente con medidas de gestión. Y eso es lo que podemos hacer en otras ciudades. Lo mismo en el caso de Biobío,
donde el gobernador, ¿cierto?, tomó el liderazgo de esto, de la problemática de la congestión, nos sentamos a conversar entre las distintas instituciones, logramos un plan coherente en 45 días con medidas de corto plazo, pero también de mediano y largo plazo, y creemos que eso es lo que tenemos que hacer en las distintas ciudades, sentarnos a conversar, sentarnos a articularlo entre los distintos actores, y medidas de corto plazo se pueden ejecutar, son medidas que son muy baratas, son medidas muchas veces de gestión, nada más de normativa o de coordinación de semáforos, y que pueden mostrar buenos resultados en el corto plazo. Ya pensando en el mediano más largo plazo, lo que tenemos que apuntar netamente es a mejorar el transporte público. Justamente hoy día, si se implementara medidas como la restricción vehicular por congestión, es probable que el transporte público tenga ciertas deficiencias con respecto a la capacidad en las distintas ciudades. Hay que ver el caso a caso, obviamente, pero por regla general vamos a tener más demanda en el transporte público, pero eso son cosas que nosotros queremos solucionar justamente con otro tipo de ley, en particular la que se está discutiendo de la ley de subsidio del transporte público, por ejemplo, que nos permiten regular de mejor manera ese modo tan importante para la disminución de la congestión en nuestras ciudades. Y no quiero dejar pasar lo que decía el diputado Mellado. Siempre los que hemos trabajado en transporte hemos dicho que el mejor plan de transporte es un buen plan de uso de suelo. Si logramos articular bien ese uso de suelo y definir dónde se hacen las actividades y tener actividades mixtas, no tener, por ejemplo, barrios industriales y barrios residenciales, si logramos mezclar eso y que las personas viajen una menor cantidad de kilómetros, porque tienen muchas cosas más a la mano, efectivamente el mundo del transporte se nos soluciona bastante. Es difícil porque la interlocución es de muchos actores, está el Ministerio de Vivienda, están los municipios, ordenamiento territorial, están ahora los gobiernos regionales, que es un actor nuevo, pero efectivamente, como decimos nosotros, el mejor plan de transporte es un buen plan de uso de suelo, así que ahí concuerdo con usted, diputado. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Ha quedado mucho más claro con la explicación que ha dado el subsecretario respecto a este proyecto. Sin duda es complejo, lo más probable ahora tomar una decisión también, porque creo que tenemos que avanzar en las comisiones siguientes, donde tenemos que aprobar los recursos para el transporte público, Transantiago, y también para las regiones. Creemos que estos tiempos que son tan breves no permiten el poder definir un proyecto de transporte público que pueda acoger los distintos lugares y no tuviésemos esta solicitud o estas promociones que han hecho parlamentarios para que nadie se quede sin el transporte. Por tal razón, muchas personas en pandemia, por eso también ha crecido mucho más el parque vehicular, porque estaban usando sus vehículos y algunos también requerían de otras patentes, por suerte que no hubieron restricciones, pero si las van a incorporarse ahora en el futuro, claro que le termina afectando. Pero si se hubiese trabajado 15 años atrás, tendríamos un transporte público de calidad, entregando el mejor servicio, tendríamos a conductores con sus condiciones laborales regularizadas, tendríamos a los taxis colectivos siendo más eficientes y llegando a los diversos lugares, no muchas veces querer ir solamente porque igual los choferes tienen menos recursos, no tienen contrato que les permitan resguardar sus condiciones laborales, por lo tanto tratan de no ir a los lugares más apartados, sino a los lugares más céntricos, y las familias más humildes que viven en barrios más apartados, en poblaciones, generalmente son las que más están sufriendo esta situación hoy día. Y son justamente ellos que también tratan de buscar una solución, y para eso han tenido que disponer de sus precarios recursos en tener vehículos que seguramente con las restricciones van a ser los primeros que van a aparecer con sus patentes y con restringida, pero
creo que hay que avanzar hacia allá. Por eso cuando uno de repente discute aquí de manera tan parcializada los proyectos y no hay una mirada de desarrollo al transporte mayor, al transporte menor, a la realidad de cada región, y nos encontramos muchas veces con la idea de dar soluciones parche a situaciones como este proyecto que de alguna manera trata de restringir el parque vehicular, pero también termina afectando y generando tal vez mayor congestión en la proposición que se establecía. Entonces yo creo que quisiera solicitarle al señor presidente, sin querer generar tal vez alguna polémica con respecto al proyecto, pero sí la próxima semana vamos a estar votando el poder mejorar las condiciones del transporte público, que todavía falta una discusión y en eso el señor subsecretario debiera también incorporar, porque nos han llegado diversas solicitudes y sugerencias donde se ha conversado con el Ejecutivo para mejorar las condiciones laborales de los conductores del transporte mayor, pero también en los cuales el señor ministro dijo que estaba comprometido con los taxis colectivos, pero eso también significa de mejorar las condiciones laborales de quienes conducen día a día y que han tenido que asumir, señor subsecretario, con sus escuálidos recursos el poder sostener un transporte que hoy día el Estado no está garantizando. Entonces, no podemos a lo mejor pensar en restricciones, sino que más bien cómo damos soluciones a la ciudadanía. Y eso pasa por las revisiones mismas y cómo se ha actuado durante estos 20 años y sobre todo en los últimos años del el disponer de recursos al Transantiago, donde hay solamente en Santiago vemos a conductores que tienen sus horas de trabajo a través del Transantiago, que tienen la posibilidad de descansar, de atender a su familia, porque está regulado, pero no es esa la misma situación de muchos hombres y mujeres que trabajan en el transporte y que lamentablemente tienen que dejar su familia excluida durante mucho tiempo porque tienen que trabajar 12, 14, hasta 16 horas para generar su ingreso. Entonces, ante eso, creo que es necesario dar una mirada. Y cuando queremos llegar hacia el último pasajero que está más distante y queremos que existan menos vehículos, tenemos que generarle también a ellos la posibilidad de tener el mejor transporte público que llegue hacia allá, que los atienda y que genere estas condiciones. Entonces, si nosotros no nos damos en esta comisión un debate de alto nivel, no estos debates por cada situación en particular, hay que ir desarrollando una moción, sino que a mí me gustaría en este rol que le toca cumplir al presidente Gabriel Boric, a su ministro y a su subsecretario, de tener una mirada más largoplacista, pero de buscar soluciones a este transporte público que no maltraten a adultos mayores, a estudiantes, que esto esté garantizado y que escuchemos la realidad que además viven trabajadores del transporte, que hoy día no están considerados. Vamos a seguir manteniendo la misma actitud que han tenido los diversos gobiernos de eludir este debate. Vamos a solamente intentar restringir por la congestión vehicular. Efectivamente, lo que usted señala, subsecretario, es lo que ocurre. Puedo contarle también, como señala usted, pero esa no es la realidad de todo el país, donde han habido algunas situaciones que han podido resolver, como lo planteaba usted el caso de O'Higgins y Rancagua, donde ha habido articulaciones, coordinaciones, municipios, Seremi de Transporte, también la gobernación en su tiempo, ocurrió en Osorno. Pero hoy día eso no sigue ocurriendo porque depende de las actitudes también que tienen las personas, pero eso no puede estar sujeto a que tengamos que tener una coordinación, sino que las calles hoy día ya no resisten tantos vehículos, pero también hay que buscar otras soluciones. Y eso pasaría, como dice usted, busquemos estas coordinaciones, pero ¿cómo las establecemos? Las establecemos a través de una normativa, se puede hacer a través de un instructivo. ¿Cuál va a ser esa respuesta que le podemos entregar
a todas aquellas personas que nos reclaman desde muy temprano estar en unas tremendas filas porque hay gran congestión. En las tardes nos dicen buses que ya de las 5 de la tarde ya no van a los sectores más apartados porque lamentablemente hay una terrible congestión. ¿Cómo hacemos para que esto pueda darnos los resultados que esperamos? Entonces yo quería llamar al señor presidente, ver qué posibilidades tenemos de esperar con este proyecto. Sin duda valoramos todas las mociones que presentan los diputados y las diputadas, pero también nos interesa estar en un debate que está a medias, que no está avanzada, que se requiere escuchar a todas las partes y que también se requiere incorporar a quienes hoy día se sienten excluidos de los debates, como son los taxis básicos, como son también aquellos que están en aplicaciones y que todos requieren ser escuchados. Yo creo que tiene mucho sentido el humanizar mucho más el aprobar o rechazar proyectos que van en el apoyo de personas que son las beneficiarias del transporte, pero también de personas que son las que están en el volante y que ellas también necesitan tener un reconocimiento. Quería señalarlo, señor presidente, porque si bien no está en el debate, pero significa también lo que estamos haciendo hoy día, tiene que ver con desarrollar una política seria y a mí me gustaría que la comisión en algún minuto pudiera dar este debate. Gracias. Gracias, diputada Nullao. Diputado Bugueño y luego el diputado Camaño. Gracias, presidente. Seré más breve en síntesis. Yo creo que me quedo más claro con la explicación del subsecretario o la mirada, ¿cierto?, desde el Ejecutivo, que tiene que ver más que restricciones que está presentando este proyecto que nace, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. Me gustaría saber cuál va a ser una propuesta en algún momento desde el Ejecutivo, también con la mirada quizás de restricciones, pero me quedó claro el tema que aquí lo importante es la seguridad de la ciudadanía y cómo vamos apoyando al transporte público, ¿cierto?, y a los usuarios, por supuesto. En ese sentido, me quedé con el tema de a corto plazo, que es el subsecretario que se está trabajando en mejorar los semáforos. En el distrito 16 al cual represento no tenemos restricción, pero también tenemos que ver, somos diputados de la República, ver el tema nacional. ¿Ya? Y en ese sentido me quedé con lo que, pero sí, contaminación, o vamos apuntando a la contaminación, cómo mejorar las vías, justamente el ordenamiento de los territorios, de las comunas, y que las vías tengan... las rutas tengan los accesos correspondientes. Ya hay un desorden en las comunas y por lo tanto con el crecimiento del parque automotriz se arma este desorden y por lo tanto la congestión. Yo al escuchar al subsecretario no voy a apoyar esta moción. Al contrario, espero una propuesta distinta desde el Ejecutivo que también nos indiquen cómo vamos a regularizar, pero sí me gustaría con lo que dijo el subsecretario, con reuniones, con mesas de trabajo, ya sea con los sindicatos del transporte público, sea colectivo, vehículos mayores, pero que ellos puedan opinar y puedan participar y que no nazca solamente de algunos parlamentarios. Eso. Gracias, diputado Bugueño. Diputado Camaño, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hoy día voy a sacar un poquitito el arquitecto que llevo adentro, y es precisamente eso que parlamentarios acá en el debate han manifestado respecto a lo importante que es la planificación. La planificación en todo sentido de la palabra, en cuanto a diseño, en cuanto a ordenamiento, ya sea territorial, urbano, y creo que este tipo de debates precisamente se van dando a medida que vamos dejando de lado ciertas situaciones, perdiendo de vista condiciones, realidades, y estas realidades van sujetas directamente a cómo los chilenos y chilenas van buscando soluciones a medida de lo posible. Cuando el Estado deja de hacer quizás no deja de hacer su trabajo, pero sí le pone énfasis a otras circunstancias. Creo que en ese sentido es súper bueno y súper valorable puntos que se están dando justo en este periodo parlamentario, de ver intenciones de distintos ministerios, ya sea el Ministerio de Transporte, como hoy día con una visión de poder
con toda justicia entregar recursos a regiones, ¿verdad? Que no solamente el transporte sea importante en nuestra capital nacional, sino que también trascenderlo a nuestras regiones. Es ahí la realidad que parte y pasa en cada uno del territorio, en cada una de las realidades del territorio nacional, cómo los ciudadanos, de cierta manera, al carecer de transporte público de calidad, empiezan a invertir, a adquirir sus vehículos, ¿verdad? Y hoy día transformarse en una gran problemática que, de cierta manera, nosotros tenemos que buscar una solución. Y esa solución efectivamente no se va a dar de un momento a otro, sino que se va a dar cuando le tomemos la seriedad al caso y veamos cómo empezar a avanzar nuevamente, como lo dije en el principio, con planificación. Hoy día tenemos distintos casos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los loteos irregulares que también han salido y han nacido una realidad que en el fondo la gente ha buscado con esta medida la solución para una casa propia mucho más rápido que lo que le está hoy día otorgando el Estado. Y lo mismo pasa con el transporte. Y en ese sentido creo que es bien complejo y también se agradece de cierta manera a los parlamentarios que hicieron este proyecto, porque lo que se busca es encontrar una solución inmediata para una necesidad real, concreta de este momento. Por eso comparto lo que dice el subsecretario, pero a la misma vez tenemos que ver, mientras acomodamos la carga, ¿verdad?, ver cómo vamos avanzando hacia un futuro y que esto que hoy día es un problema, al día de mañana ya tenga una solución concreta, que no va a ser de un momento a otro, sino que quizás vamos a hacerlo elegido justo en este periodo para empezar a inyectar recursos a regiones y empezar a hablar de un transporte público que garantice calidad, pero que también garantice la seguridad y de cierta manera la justicia que cada una de las comunas, regiones, ciudades tenga para contar con este servicio tan útil, y que el día de mañana, quizás en un futuro, espero no tan lejano, esto ya sea un mal recuerdo y podamos avanzar para que este tipo de emociones no lleguen acá, porque vuelvo a insistir, esto es una función que a lo mejor dejamos de hacer, pero hoy día tenemos que buscar una solución. Y eso es lo que son los momentos complejos que de pronto uno tiene que vivir al momento de saber qué hacer, porque hoy día es la realidad, que todas nuestras ciudades están colapsadas. O sea, de cierta manera tenemos un poco más de flexibilidad de salir de la pandemia, ¿verdad? Tener un poco más de libertad, pero la libertad también nos trajo como consecuencia una realidad que está presente. Y eso es lo complejo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Se lo dejo ahí también a los parlamentarios que cada uno representamos nuestros territorios, y sé que cada uno de nosotros tiene una realidad bien compleja, sobre todo en las comunas que tienen alta tasa de vehículos. Así que eso, presidente, gracias. No hay de qué, diputado Camaño. Para ir cerrando la sesión, a mí me gustaría dejar planteado en términos de la gestión de lo que estamos haciendo hoy día respecto a la crisis de congestión vehicular. Las unidades operativas de control de tránsito son fundamentales, y yo creo que todos en nuestras respectivas ciudades y pueblos, pueblos que tienen semáforos y ciudades con semáforos, nos encontramos con la falta de sincronización, que es una cuestión habitual, que uno dice, oye, pero esta cuestión dura ¿cuánto? Es un pestañazo y ya cambió, y en lugar de ayudar, digamos, a que todo fluya de mejor manera, está generando también atochamiento. Entonces, creo que hay que hacer ahí también, subsecretario, una revisión respecto de cómo están funcionando estas unidades operativas, dotarlas de mejor tecnología, y yo creo que la tienen, pero estaba revisando acá, no están presentes, por ejemplo, en en todas las regiones. Yo creo que quizás ya llegó el momento en que al menos las capitales regionales todas y ciudades de una determinada cantidad de habitantes acerrientas, entonces son ciudades como Osorno, Curicó, por ejemplo, que no son capitales regionales, pero Los Ángeles, pero que tienen digamos, un nivel poblacional importante, San Fernando, puedan contar con esta unidad operativa, porque son claves para mejorar la gestión del tránsito. Entonces, en vista de que no tenemos acuerdo respecto a este proyecto y de que los argumentos han sido bien convincentes de parte del Ejecutivo, ¿qué le parece a la Comisión que debemos hacer? ¿Lo votamos en general? ¿Simplemente dejamos esta conversación hasta acá, la retomamos en otro instante? Presidente. Dejarla. Espera un poquito, diputado Castro. ¿Usted se refiere, diputado Bugueño, a que continuemos este debate en otro momento? Ya. Tenemos que
seguir con el debate porque además tenemos que combinar la información con usuarios, con vecinos, que necesito opinión. Ya, perfecto, diputado. Diputado Castro. No, yo le pediría que lleváramos a votación, seguir lo importante, como dice el diputado, son otras las acciones que yo creo que nosotros deberíamos impulsar desde esta comisión. Pero un proyecto que tiene el espíritu, pero aparte del espíritu, en el fondo, veo que la solución por parte del Ejecutivo es una solución sumamente regresiva, por lo menos yo creo que hicieron el máximo esfuerzo, pero en el fondo sabemos que por acá no va la mano. Yo creo que no merece mayor cantidad de análisis. Por mi parte, yo simplemente lo votaría, y aquellas personas que no se sientan conformes, que se podrán abstenerse, votarlo a favor, pero yo en lo personal, igual como dijo el diputado Mulet, yo pienso por darle también otra cosa importante, o sea, la velocidad que agarra esta comisión es fundamental justamente para conseguir estos objetivos, y por lo tanto no creo que sea bueno entramparnos en temas que creo yo que los técnicos ya nos dijeron, y no de un gobierno, sino que han dicho que de varios gobiernos, bueno, por allá no va la mano. Así que yo le solicitaría sí poder votarlo, porque alargar las cosas no creo que valga la pena. Gracias. Gracias, diputado Castro. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay acuerdo? Pregunto, ¿hay acuerdo para votarlo ahora? No hay acuerdo para votarlo ahora, entonces. No hay acuerdo. Y votación para ver si se vota ahora, pues con eso es más rápido. No, pues no hay acuerdo, diputado Castro. No, sí, no hay. Sí, no hay acuerdo. Bien, entonces a ver, antes de cerrar esto, la pregunta del Ejecutivo: ¿vamos a continuar la próxima semana con la tramitación de subsidio al transporte público? Ya, necesitamos claridad al respecto para poder, porque tenemos situaciones importantes, como habrán visto al inicio, con el Ministerio de Obras Públicas que tenemos que atender. Y sabemos que las agendas tanto del ministro, de los dos Juan Carlos, los dos ministros, son ocupadas, entonces no nos sirve de nada convocar al ministro de Obras Públicas con tan poca antelación para que después nos diga no puedo asistir. Entonces, yo les pediría que si pudiéramos tener claridad mañana respecto a cuál es la agenda de transporte, si es que vamos a retomar o si la tienen ahora, mejor todavía. Por favor, Diana. Gracias, presidente. Sí, nosotros, hoy día le reiteramos la urgencia al proyecto, dado que el ministro iba a estar en una actividad con el presidente en Frutillar, pero dada la urgencia que tiene el proyecto de subsidio, vuelve la urgencia para la próxima. Se retoma la próxima. Muchas gracias, presidente. Sí, entonces, secretario, yo le pediría que nos pueda hacer una propuesta mediante el grupo de WhatsApp simplemente respecto a cuándo es la fecha más apropiada para invitar al ministro de Obras Públicas, y yo puedo hacer la gestión también con él para que efectivamente esté. En principio el 5 de septiembre. 5 de septiembre. En el horario especial, sesión especial de 7:30 a 8:30. Eso es en principio. 7:30 a 8:30. Sí. Sí, porque el otro, ya martes 16, claro, después tenemos. El 29 ya está ocupado transporte, y eventualmente el 30 también. Claro. Entonces ya. sería el 5. 5 de septiembre. Oiga, presidente. Diputado Coloma. Sí, que el 5 de septiembre, independiente cuál sea el resultado, yo creo que vamos a estar todos en otro ánimo, dice usted. Entonces yo creo que no sé si sea el día, mira, porque para ese dicho hay que trabajar igual nomás, gane quien gane. La gente dice eso. Todos están los ánimos más caldeados, pues entonces yo creo que todos sobre este tipo de temas preferiría esperar una semanita más. Ya, recordar que en general han sido ustedes desde la oposición quienes han sido bien insistentes con citar al ministro de Obras Públicas, entonces también es importante que establezcan esto como una prioridad para poder invitarlo. Ministro de Obras Públicas, sí. Aprobado. Los que pierdan no vienen, la diputada ya dice que los que pierdan ese día no vienen al Congreso. No, pues yo la quiero ver, pues diputado. Sí. Yo la quiero ver, sí. No se resta. Ya, bien. Sí, pues es la idea. Sí, por eso lo voy a hacer esa gestión personalmente. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, está celebrado.